no te contaron los cuentos clásicos, un proyecto financiado por la FECIT e impulsado por la Universidad de Valladolid. ¿Os imagináis vivir en un mundo hecho a vuestra medida y que cumpla todas vuestras necesidades? Esta es la suerte que tiene nuestra protagonista Dorotea en el cuento del Mago de Oz y que no pueden disfrutar la mayoría de personas que se incluyen dentro del espectro autista. Este mundo ideal no tiene que ser un lugar sobre el arco iris o en una tierra que se oyó hablar en una nana donde los sueños se hacen realidad, como nos canta Judy Garland, sino en el mundo real, en el nuestro. En la historia del Mago de Oz, dentro de lo que no te contaron los cuentos clásicos, hay brujas, hombres de hojalata, espantapájaros, leones vegetarianos y hasta un mago que puede hacer todos nuestros sueños realidad, o eso dice. Eso sí, no habrá baldosas amarillas que nos guíen en el camino. Para el capítulo de hoy contamos con la presencia de Miriam de la Iglesia, investigadora del Departamento de Psicología de la Universidad de Valladolid. Muchas gracias, Miriam, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Damián. ¿Te lo has pasado bien con Dorotea, sus amigos y las aventuras que viven? Toda la colección me parece muy adecuada para el acercamiento de la ciencia a la población a la que se dirige, niñas y niños de 8 a 10 años. En el caso del cuento El Mago de Oz, me ha encantado que se visibilice que las personas con TEA muestran dificultades, pero también muchas habilidades y tienen la posibilidad de aportar mucho a los que le rodean y a la sociedad en general. Además, el hecho de presentar a una mujer con TEA está muy en la línea de las últimas investigaciones, que buscan erradicar el sesgo de género que al parecer ha podido venir existiendo en el diagnóstico, especialmente en aquellas con mayor nivel de funcionamiento cognitivo. Dorotea es una niña dentro del espectro autista. ¿Autismo y TEA son lo mismo? Actualmente se aglutina bajo la denominación TEA la sintomatología que anteriormente se refería como autismo o síndrome de Asperger. El término espectro viene a referir un continuum dimensional con la enorme variabilidad sintomatológica que hallamos dentro de este colectivo. Se encuentran características específicas para el diagnóstico en la denominada tríada de Wien: comunicación y lenguaje, relación social y conducta de intereses. Desde la publicación en 2013 del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, DSM-5, por la Asociación Americana de Psiquiatría, esa tríada se aglutina en la observación de síntomas en dos áreas: comunicación social e interacción social y comportamiento, intereses o actividades restrictivos y repetitivos. Actualmente, esta definición del TEA es descriptiva, debido al actual desconocimiento de las causas. Por tanto, su definición remite a las características conductuales de las personas que lo presentan. Es importante destacar que en todas estas áreas tienen puntos fuertes y débiles, que podemos observar en diferentes intensidades y combinaciones. Sobre todo para las personas que no somos grandes conocedores del TEA o que quizá no hemos tenido a nadie en nuestro círculo cercano que nos permita conocerlo mejor, la variedad y la manera en la que se presenta el TEA es muy grande, ¿no? Efectivamente, es cierto que en general no hay dos personas iguales, y menos mal. En el ámbito de los TEA, esa tríada de la que hablamos aglutina en cada síntoma posibles diferentes niveles de afectación, por lo que su combinación da lugar a múltiples posibles presentaciones, todas ellas diagnosticadas bajo la misma etiqueta. Aunque las personas con TEA compartan el mismo diagnóstico, cada una de ellas es totalmente diferente a las demás y tendrá sus propias capacidades, intereses y necesidades. Tenemos por un lado las características genéricas del trastorno, pero también las específicas de cada persona. Pues por supuesto, además de TEA, cada una de ellas tiene su propia personalidad, gustos, etc., que la harán todavía más única. Dos personas con diagnóstico de TEA pueden parecerse como individuo menos entre ellas que respecto a algunos de sus amigos sin TEA. Es decir, no entendemos que el diagnóstico defina a la persona. Lo que traduce es una sintomatología que posee esa persona, junto con el resto de las características que le confieren su singularidad como individuo único. Miriam, una de las cosas que ocurre en el cuento es que el mundo de Oz está perfectamente adaptado para las necesidades de Dorotea. Hay que intentar trasladar esta idea a nuestro mundo, ¿no? Porque pienso, por ejemplo, en espacios de ocio que puedan estar adaptados a sus necesidades, con menos ruido, por ejemplo. Las entidades sociales dedicadas al TEA en las últimas décadas están logrando muchos avances en este sentido con múltiples campañas de sensibilización social. Por ejemplo, algunos supermercados tienen en consideración que pueden existir alteraciones en el procesamiento de los estímulos sensoriales, mostrando en ocasiones hiper o hiporreactividad a los mismos. Por ello, si vamos a mediodía, encontraremos que durante una hora reducen la intensidad lumínica y sonora a favor de las personas con TEA e hipersensibilidad sensorial.
De igual manera, en algunos cines está prosperando una iniciativa mediante la que en algunas de sus sesiones tienen en cuenta esa mayor sensibilidad a los cambios lumínicos y sonoros que pueden tener algunas personas con TEA y ofrecen acondicionamiento sensorial y cognitivo. También encontramos parques de feria que adaptan sus estímulos para favorecer su inclusión social y promover la participación activa en el ocio de las personas con TEA. O tenemos incluso la construcción de parques multisensoriales, como el que al parecer tendremos en breve en Valladolid, destinado a la percepción sensorial, el desarrollo cognitivo y el juego. Sobre este, me parece muy interesante que los medios de comunicación social están recalcando que potenciarán la inclusión para que disfruten niños con diferentes dificultades reconocidas, pero también sin ellas. Todas estas iniciativas sirven para visibilizar, para concienciar y sensibilizar, pues si bien hemos avanzado mucho en los últimos años, aún queda mucho trabajo por desarrollar. Todas estas acciones hace unos años eran totalmente impensables, Damián. Hasta hace relativamente poco, la actitud generalizada hacia las personas con TEA era de desconocimiento. Esto cada vez se observa menos, en buena medida por la mayor formación de los profesionales, las campañas de sensibilización social que se están realizando, etc. En general, la sociedad apoya cada vez más la inclusión de estas personas. Sin embargo, aún queda bastante labor de información y desmitificación por realizar. Miriam, tú que tienes relación con la psicología y que trabajas los cuentos en clase, ¿hay un estereotipo muy concreto de las personas con TEA en las historias que conocemos? Porque sí que es verdad que, por ejemplo, últimamente yo que he visto alguna serie de Netflix, siempre las describen de la misma manera. Afortunadamente, Damián, cada vez se presentan materiales más diversos, pero es cierto que en muchas ocasiones se muestra un estereotipo de persona con TEA que, si bien existe, no representa todo el espectro, sino solo el extremo con mayor sintomatología, o ciertas habilidades excepcionales que pueden aparecer, pero no en todas las personas con TEA. Esto puede dificultar posteriormente la labor de identificar señales de alerta por los futuros profesionales, o incluso que las personas con TEA o sus familias se sientan identificadas. O sea que sí que tenemos claro que es importante que estas personas se sientan representadas ya no solo en la literatura, ¿no?, sino en las historias en general. Hablamos de cine, series... Totalmente de acuerdo, Damián. El que las propias personas con TEA tengan sus personajes de referencia que les permitan una identificación es muy interesante y positivo para ellas. Además, como profesionales, facilita mucho el trabajo en múltiples esferas, tanto con ellas mismas como en la labor de desmitificación, normalización y visibilización de sus características, tanto sus habilidades como sus dificultades. Para terminar, Miriam, quería preguntarte por la importancia de acercar la ciencia a los más pequeños para que conozcan su importancia. Desde cualquier ámbito, pero centrándome en la psicología, es primordial que se despierte el amor por el conocimiento científico desde los primeros años. La infancia es sorprendente. Incluso desde muy temprana edad, si se estimula el deseo por descubrir, conocer, contrastar, sorprenderse, etc., se favorecerá un futuro de un adolescente y posterior adulto interesado en el conocimiento científico, así como un desarrollo del ser humano que tenga más riqueza, no solo académica, sino personal. En este campo, conjugar la evidencia, el conocimiento científico, la experiencia y el consenso profesional es clave para favorecer que se instaure una dinámica en los más pequeños de curiosidad, de contraste crítico de la información, de procesos de pensamiento complejos, de deseo e interés en el conocimiento, de promover el trabajo metódico, etc. Y no me gustaría terminar sin antes agradeceros lo mucho que he podido disfrutar con esta invitación a colaborar en el proyecto Lo que no te contaron los cuentos clásicos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Miriam, por aportarnos tu experiencia y compartirla con nosotros, y a los que nos estáis escuchando os animamos a leer nuestra versión de El Mago de Oz y el resto de cuentos. Hasta la próxima. Lo que no te contaron los cuentos clásicos, un proyecto impulsado a través de la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación de la Universidad de Valladolid, UVA Divulga, y con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, Ministerio de Ciencia e Innovación.